Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su espacio Coronalibros Time. Vamos a leer el día de hoy un relato de Ernest Hemingway, que es uno de los escritores norteamericanos más importantes del siglo XX, cuentista y novelista, ganador del premio Nobel, del Pulitzer, un escritor que marcó un estilo austero, sobrio, que me encanta. Ya lo verán ustedes, otra vez, frases cortas, pocas comas, pero mucho contenido en esas frases sencillas. Se llama Otro país. En el otoño, la guerra siempre estaba allí, pero ya no iríamos a ella. En Milán hacía frío durante el otoño y oscurecía muy temprano. Luego se encendían las luces eléctricas y era muy agradable vagar por las calles y ver a través de las ventanas. Había muchas presas colgadas fuera de las tiendas. La nieve polveaba la piel de los zorros y el viento volaba sus colas. Los venados colgaban tiesos, pesados y vacíos, mientras los pájaros pequeños eran levantados por el viento que volteaba sus plumas. Era un otoño frío y el viento venía de las montañas. Por las tardes todos estábamos en el hospital. Había diferentes caminos para, a la hora del crepúsculo, atravesar la ciudad a pie hacia el hospital. Dos de los caminos seguían la orilla de los canales, pero estos eran largos. Uno siempre tenía que cruzar el puente de un canal para entrar al hospital. Podía escogerse entre tres puentes. En uno de ellos una mujer vendía castañas asadas. Se estaba caliente cuando uno se paraba frente a su carbón encendido y las castañas estaban después calientes en el bolsillo. El hospital era muy viejo y muy bello. Uno entraba por una reja, caminaba para cruzar el patio y salía por una reja del otro lado. Por lo general, había funerales que partían del patio. Más allá del viejo hospital estaban los nuevos pabellones de ladrillo. Allí nos encontrábamos cada tarde y todos nos mostrábamos muy corteses e interesados en lo que sucedía y nos sentábamos en los aparatos que nos iban a mejorar. El doctor se acercó al aparato donde estaba sentado y me dijo: ¿qué es lo que más le gustaba hacer antes de la guerra? ¿Practicaba usted algún deporte? Sí, respondí, fútbol. Bien, dijo, podrá usted jugar fútbol nuevamente mejor que nunca. Mi rodilla no podía doblarse y la pierna caía recta desde la rodilla hasta el tobillo sin pantorrilla, por lo que el aparato era para doblar la rodilla y hacerla moverse como si anduviera en triciclo. Pero todavía no se doblaba. En vez de esto, la máquina se balanceaba bruscamente cuando llegaba el momento del doblez. El doctor me dijo: eso pasará. Es usted un joven muy afortunado. Jugará al fútbol nuevamente como un campeón. En el aparato de junto había un mayor que tenía una mano tan pequeña como la de un bebé. Me guiñó un ojo cuando el doctor le examinó la mano, que estaba entre dos correas de cuero que rebotaban de arriba a abajo para hacer que sus dedos se movieran, y le dijo: ¿podré yo también jugar fútbol, capitán doctor? Había sido un gran esgrimista. Antes de la guerra era el mejor esgrimista de Italia. El doctor fue a su oficina, un cuarto en la parte de atrás, y trajo una fotografía que mostraba una mano que se había secado hasta quedar casi tan pequeña como la del mayor. Así estaba antes de su tratamiento en el aparato, y después aparecía un poco más grande. El mayor sostuvo la fotografía con una mano buena y la miró con cuidado. ¿Una herida?, preguntó. Un accidente industrial, respondió el doctor. Muy interesante, dijo el mayor y se la regresó al doctor. ¿Tiene usted confianza? No, dijo el mayor. Había tres muchachos que venían a diario y eran casi de mi misma edad. Los tres eran de Milán. Uno de ellos iba a ser abogado, el otro iba a ser pintor y otro más tuvo la intención de ser soldado. A veces, después de terminar con los aparatos, caminábamos de regreso al Café Cova, que estaba junto a la Scala. Caminábamos por la ruta corta que atravesaba el barrio comunista porque éramos cuatro. La gente nos odiaba porque éramos oficiales y desde una ventana siempre había alguien que nos gritaba: bastardos oficiales, cuando pasábamos. Otro muchacho que a veces caminaba con nosotros y hacía el quinteto usaba una pañoleta de seda negra en la cara porque no tenía nariz y le iban a reconstruir la cara. Salió de una academia militar para ir al frente y lo hirieron a la hora de llegar a la línea de combate por primera vez. Le reconstruyeron la cara, pero venía de una buena familia muy vieja y la nariz nunca le quedó bien. Se fue a Sudamérica a trabajar en un banco, pero de esto hace mucho tiempo y entonces ninguno de nosotros sabía qué iba a pasar después. En ese entonces solo sabíamos que siempre había guerra y que nosotros ya no íbamos a ir a ella.
Todos teníamos las mismas medallas, excepto el muchacho que usaba el vendaje de seda negra en la cara. Él no había estado en el frente suficiente tiempo para recibir medallas. El muchacho alto, de cara muy pálida, que iba a ser abogado, fue teniente en Arditi y tenía 3 medallas, de las que nosotros teníamos solamente una. Había vivido mucho tiempo con la muerte y era algo despegado. Todos éramos algo despegados y no había nada que nos ligara, excepto las reuniones de todas las tardes en el hospital. Aunque cuando caminábamos a alcoba por la parte insegura de la ciudad, al marchar en la oscuridad con la luz y las canciones que salían de las vinaterías, y tenernos que bajar a veces al arroyo porque hombres y mujeres se agrupaban en la acera y hubiéramos tenido que empujarlos para pasar, nos sentíamos unidos por algo que había sucedido y que ellos, la gente que nos tenían aversión, no entendía. Nosotros entendíamos el Cova, que siempre estaba rico, cálido y no exageradamente iluminado. Era ruidoso, estaba lleno de humo ciertas horas y siempre había muchachas en las mesas y periódicos ilustrados en un anaquel en la pared. Las muchachas del Cova eran muy patriotas. Descubrí que las personas más patriotas de Italia eran las muchachas de los cafés y creo que siguen siendo patriotas. En un principio, los muchachos se mostraron muy corteses respecto a mis medallas y me preguntaron qué había hecho para obtenerlas. Les mostré los papeles escritos en un lenguaje muy bello, lleno de fraternidad y abnegación, pero realmente decían, si uno suprimía los objetivos, que me habían dado las medallas por ser americano. Después de eso, su comportamiento hacia mí varió un poco, aunque era su amigo contra los extraños. Era un amigo, pero nunca fui realmente uno de ellos después de que leyeron los papeles, porque su suerte había sido distinta y ellos habían hecho cosas muy distintas para obtener sus medallas. Me habían herido, era cierto, pero todos sabíamos que después de todo, el resultar herido era realmente un accidente. Nunca me dieron vergüenza los listones, aunque a veces, después de la hora del cóctel, me imaginaba a mí mismo haciendo todas las cosas que ellos habían hecho para obtener sus medallas. Solo que en la noche, al caminar a casa por aquellas calles vacías, con un viento frío y todas las tiendas cerradas, tratando de mantenerme a corta distancia de las luces de las calles, sabía que nunca hubiera hecho tales cosas y tenía mucho miedo de morir. Con frecuencia me hallaba en cama, solo durante la noche, teniéndole miedo a la muerte y deseando saber cómo sería cuando regresara al frente nuevamente. Los 3 con las medallas eran como halcones de caza. Yo no era halcón, aunque pudiera parecerles halcón a los que nunca han cazado. Ellos, los 3, sabían que no era así y nos fuimos separando. Pero conservé la amistad con el muchacho que había sido herido en su primer día en el frente, porque él jamás sabría cómo había sido la guerra, y así es que tampoco podría ser aceptado. Me agradaba porque pensaba que tal vez él no hubiera resultado halcón tampoco. El mayor, que había sido gran esgrimista, no creía en la valentía y pasaba mucho tiempo mientras estábamos sentados en los aparatos corrigiendo mi gramática. Me había felicitado por cómo hablaba el italiano y platicábamos con facilidad. Un día comenté que el italiano me parecía un idioma tan fácil que no me podía interesar grandemente en él. Todo era tan fácil de decir. «Ah, sí», dijo el mayor, «¿por qué no empieza entonces a estudiar gramática?» Así es que iniciamos el estudio de la gramática y pronto el italiano fue un idioma tan difícil que tenía miedo de hablar con el mayor hasta no tener en mente la frase gramaticalmente correcta. El mayor venía con mucha regularidad al hospital. Me parece que no llegó a faltar un solo día, aunque estoy seguro de que no creía en los aparatos. Hubo un tiempo en que ninguno de nosotros creyó en los aparatos, e incluso un día el mayor dijo que todo era una tontería. Los aparatos eran nuevos entonces y nosotros éramos los que íbamos a probarlos. Eran una idea idiota, decía, una teoría como cualquier otra. Yo no había aprendido gramática, por lo que afirmaba que yo era una desgracia estúpida e imposible, y él un tonto por haberse preocupado por mí. Era un hombre pequeño que se sentaba erguido en su silla. Metía su mano derecha en la máquina y veía fijamente hacia adelante a la pared mientras las correas sacudían hacia arriba y abajo, los dedos metidos en ellas. «¿Qué hará usted cuando la guerra termine, si es que termina?», me preguntó. «Hable correctamente». «Me iré a los Estados Unidos». «¿Es usted casado?» «No, pero espero serlo». «Qué tonto es usted», dijo. Parecía estar muy enojado. «Un hombre no debe casarse». «¿Por qué, señor mayor?» «No me llame señor mayor». «¿Por qué no debe casarse?» «No puede casarse», dijo con ira. «Si ha de perderlo todo, no debe colocarse en posición de perder eso. No debe colocarse en posición de perder. Debe encontrar cosas que no pueda perder». Hablaba con coraje y amargura y veía hacia adelante mientras hablaba. «¿Pero por qué tiene necesariamente que perderlo?
Lo perderá, dijo el mayor. Estaba viendo la pared. Luego bajó la vista al aparato, sacó violentamente su manita de entre las correas y dio una palmada fuerte contra su muslo. Lo perderá, casi gritó. No alegue conmigo. Luego llama al asistente que operaba los aparatos. Venga a pagar esta maldita cosa. Regresó al otro cuarto para el tratamiento de diatermia y masaje. Después le oí preguntar al doctor si podía usar su teléfono y cerró la puerta. Cuando volvió al cuarto, yo estaba sentado en otro aparato. Llevaba puesta su capa y su gorra. Vino directamente hacia mi aparato y puso su brazo sobre mi hombro. Lo siento, dijo, y me dio algunas palmadas en el hombro con su mano buena. No quise ser descortés. Mi esposa acaba de morir. Tiene que perdonarme. Oh, respondí, sintiéndome enfermo por él. Lo siento muchísimo. Se quedó allí mordiéndose su labio inferior. Es muy difícil. No me puedo resignar. Vio hacia mí, pero su mirada se perdía por la ventana. Luego empezó a llorar. Es totalmente imposible que pueda resignarme, dijo y se atragantó. Y luego llorando, su cabeza viendo hacia arriba a la nada, recobró su postura erguida y marcial, y con las lágrimas en ambas mejillas y mordiéndose los labios, caminó frente a los aparatos y salió por la puerta. El doctor me dijo que la esposa del mayor, que era muy joven y con quien no se había casado hasta después de quedar definitivamente inválido por la guerra, había muerto de pulmonía. Estuvo enfermo unos cuantos días únicamente. Nadie esperaba que muriera. El mayor no vino al hospital en 3 días. Entonces vino a la hora de siempre, portando una banda negra en la manga de su uniforme. Cuando regresó, había en todas las paredes enormes fotografías enmarcadas que mostraban todo tipo de heridas antes y después de ser curadas por los aparatos. Frente al aparato que usaba el mayor, había 3 fotografías de manos, como la de él, que estaban completamente restablecidas. No sé dónde las consiguió el doctor. Siempre pensé que nosotros éramos los primeros en utilizar los aparatos. Pero las fotografías no le importaban mucho al mayor porque él solamente veía por la ventana. Qué bonito relato. Ojalá que les haya gustado.